Veamos lo que escribió en el mencionado artículo que dije de Womack. Yo había venido a México en el verano de 1963, a los 25 años, con el propósito ingenuo de escribir una tesis acerca de la composición sociológica del ejército guerrillero zapatista. Luego aprendí que los guerrilleros no se dan el lujo de mantener archivos del personal. Terminé por hacer la tesis sobre la revolución en el estado de Morelos de 1910 a 1920. El título de mi disertación, dice Womack, ahí cierro la cita. Quisiera nada más como alcance decir que, curiosamente, el pueblo campesino se le menciona o se le caracteriza por ser un pueblo, por ser analfabetas. Platicando hace unos meses, un mes o menos, con Pedro Salmerón, el estudioso de la composición del ejército popular villista, la División del Norte, él me decía la dificultad que tienen que se tiene para conocer más la composición social de los soldados y de los oficiales villistas por carecer de fuentes, de fuentes testimoniales directas, de documentos escritos por ellos. Y en contraparte yo diría la riqueza de los fondos zapatistas. Nos faltan muchos fondos, carecemos todavía, tenemos que hacer una tarea doble, una convocatoria de seguir reuniendo documentos escritos y orales, pero para suerte de los estudiosos, de los inquietos y curiosos en estudiar el zapatismo, yo digo que tenemos una riqueza extraordinaria, el Fondo Amezcua en Condumex, los fondos oficiales en la Defensa Nacional, el Archivo General de la Nación, donde pudimos trabajar el Fondo Emiliano Zapata, que yo titulé el Cuartel General Zapatista, quizás atrevidamente, el fondo que ahora ahí se conserva, el Fondo de Genovevo de la O, el Fondo de la Convención de Aguascalientes, que está una parte allí. Felipe Ávila consultó otros fondos más ricos. Yo también quería mencionarles que en algunos casos los municipios, los estados conservan, como Morelos, Puebla y Guerrero, conservan algunos documentos, pero en la gran mayoría fueron quemados en la propia guerra. El archivo que consultó Horacio Crespo, gracias a la generosidad de Valentín López, archivos de haciendas, de empresas como la papelera San Rafael y otros que tenemos que seguir buscando, hurgando, convocando a familiares y conocidos de ellos, como el de Manuel Palafox, Santiago Orozco, en fin, hay que seguir promoviendo el rescate de fuentes. Perdón, regreso al trabajo de Womack. En el punto 5, cito, una pregunta más para entender el conflicto en que se conformaron los zapatistas, quiénes eran y cómo eran antropológica o sociológicamente la gente de la hacienda, los técnicos y los obreros de los ingenios, los obreros que en la mañana se mencionaba qué vínculo había tenido Zapata con los obreros. No fueron nada más los de la Casa del Obrero Mundial, sino los tenía aquí, vecinos de él, ¿no? Los obreros de los ingenios, los ferrocarrileros, en fin. La gente de las haciendas, los técnicos, decía Womack, y los obreros de los ingenios, los peones acasillados, los trabajadores migratorios de la zafra. Sin conocer algo más de las haciendas como instituciones humanas, no vamos a entender las relaciones que la gente de los pueblos, más tarde hecha zapatista, mantenía con las otras personas del campo. En cierto sentido, es probablemente la misma pregunta, dice Womack, que yo tenía hace 35 años sobre la composición del ejército zapatista. Todavía quiero que se resuelva. Nos preguntó y después escribió, aún no se puede.
Cierra su ensayo al plantear la necesidad de conocer el peso de la etnicidad en el movimiento. Pienso que el doctor Womack seguía pensando todavía en un Morelos homogéneo, donde si bien lo que prevalecía fue la hacienda cañera azucarera, no era la única fuente de producción. Existían las minas, ferrocarrileros, ganaderos, comerciantes y otros trabajadores y propietarios. Precisamente la composición del Ejército Libertador es una cuestión que nos interesa comprender a varios, además del doctor Womack. A través del trabajo que realizamos con la coordinación de la maestra Alicia Olivera en la década de los años 70 del siglo pasado, sobre el rescate de testimonios orales a un puñado de veteranos zapatistas, al narrar los motivos de su incorporación al Ejército Libertador. Encontramos un arcoíris de respuestas. Salvador Rueda, en el año de 1983, escribió un artículo al respecto en la revista Historias, que tituló Oposición y subversión, testimonios zapatistas. Este ensayo para mí es otro parteaguas en la comprensión social de los protagonistas campesinos, el pueblo, además de abrir brecha en explicación del movimiento y sobre la cotidianidad de la guerra. Cabe aclarar al planteamiento de Womack que el trabajo en las haciendas cañeras no era con peones acasillados. Los trabajadores rurales de Morelos, si bien vivían en el Real de la Hacienda, era un espacio físico de viviendas que las haciendas azucareras destinaron a algunos de sus trabajadores obreros de los ingenios y empleados del campo. Esta distinción en el espacio, en el trabajo y en las prestaciones eran mejores a los que recibían los peones, jornaleros, caballerangos, arrendatarios y otros trabajadores de los pueblos vecinos a las haciendas. A través de las investigaciones que surgieron en la década de los años 70 del siglo pasado, en particular a trabajos de campo que realizaron las historiadoras Alicia Olivera y Eugenia Meyer para constituir el Archivo de Historia Oral, o también conocido como Archivo de la Palabra, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el trabajo del antropólogo Arturo Barman y sus alumnos de la Universidad Iberoamericana, se esclarece la historia de larga duración en el despojo que desde el siglo XVI realizaron las haciendas a los pueblos del centro del país. Las relaciones de los trabajadores que vivían en el Real de la Hacienda, según testimonios de ellos mismos, gozaban de mejores condiciones laborales y de seguridad en el trabajo, que se consideraban como los hijos de la hacienda. No así para los peones, jornaleros y arrendatarios que Horacio Crespo, en su magnífico estudio, en su tesis de doctorado, que espero que muy pronto ya podamos conocer el libro, que la modernización capitalista puso en una situación crítica a los hombres y jóvenes que iban a las haciendas ingenios cercanas o lejanas a sus pueblos. Esta situación, como se ha revisado, el ambiente político en Morelos en 1909, el cobro de impuestos a pueblos, comercios, pequeñas propiedades y no a las haciendas por el gobernador impuesto por el general Díaz, el hacendado Pablo Escandón, además de este ambiente político, de los clubes políticos que se dieron en 9, orilló a muchos hombres y jóvenes a verse desempleados, el sufrir el maltrato en sus relaciones de trabajo, horarios, salarios, abusos de sus